Preparad el camino, ha venido el Salvador. Dios les bendiga, mis amados. Es un grato privilegio poder estar aquí esta noche saludándoles y preparándonos para escuchar la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Isaías 43. Dice: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Vamos a orar poniéndole al Señor el deseo nuestro de poder transmitirle hoy a usted la palabra que Él nos ha dado. Padre amado, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Señor, rogándote, Señor amado, que bendigas esta palabra que hoy va a ser predicada por mis labios, que pongas un carbón encendido, Padre, que todo aquello que no edifiques lo calle, mi Dios, y que toda palabra que tú quieras transmitir sea dada conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Señor amado, te damos las gracias, amén y amén. Me sentí identificada con esta frase que dice: preparar en el desierto camino al Señor, porque definitivamente ese es el propósito nuestro cuando descubrimos en nuestra vida que tenemos aquel anhelo y decidimos sumarnos a la fila de aquellos que proclaman la palabra del Señor y anuncian su venida. Y nuestra misión es preparar el camino al que pronto vendrá. Es prepararle el camino al Señor, así como lo hizo Juan el Bautista. ¿Cómo es? Poniendo el evangelio de la salvación a todo aquel que no conoce de Cristo. Pero me detuve un poco y puse un freno ahí donde dice preparad el camino, y fui a averiguar un poquito sobre la palabra preparar, porque es importante que nosotros estemos conscientes que para poder ir a preparar el camino del Señor debemos prepararnos nosotros primero, porque no podemos ir irresponsablemente a predicar algo que nosotros no hacemos. Entonces es importante que usted me acompañe a poder ir en esta trayectoria escudriñando qué sería lo más importante en este momento, que nosotros estamos con ese anhelo de poder conquistar almas para Cristo. Porque yo siempre leo este versículo de 1 Corintios 9:27, donde dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Por eso me di la tarea de poder escudriñar la palabra preparada para ver qué encontramos allí y poder prepararnos antes de ir a preparar el camino para otros, para el encuentro con el Señor. Preparad es la palabra 64:37 del hebreo. Y fíjese que esa palabra tiene varias secciones, bastantes. Pero yo aparté algunas como enfrentar, apartarse, limpiar, buscar, volver, yacer, que descansar y seguir. Y le busqué un concepto, ¿verdad? Y comienzo con enfrentar. Enfrentar en el diccionario, en cualquier diccionario usted lo encuentra y dice hacer frente al enemigo. Eso es enfrentarse, es combatir, es oponerse a algo, es ir de frente. Y Efesios 6:11 dice: póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, primer pasito para podernos preparar nosotros es poder ponernos la vestidura, la armadura que el Señor nos da. Y fíjese que los afanes de este mundo, las aflicciones, el estilo de vida que a veces llevamos, se nos complica un poco y nos atrapan fácilmente. Sin darnos cuenta caemos en trampas del enemigo. Y empezamos a ser flexibles, como a jugar con el pecado. Y tal vez al principio somos conscientes de lo que estamos haciendo y vamos cayendo poco a poco y vamos cediendo
y después nos acostumbramos al pecado. Nos acostumbramos a aquello más fácil y no nos la complicamos mucho. Bueno, pues el nene está un poco allí apartadito de los mandatos del Señor, pero no le llamamos la atención, no se nos hace más fácil hacernos lo que no vemos, lo que están haciendo, que a veces empezar a hablar con ellos y disciplinarlos. Y en vez de oponernos al pecado, nos vemos mejor a la moda, ahí que no sea el muchacho criticado por sus amigos o nosotros criticados por llevar una disciplina muy a la antigua y todo eso. Yo no digo que no nos pongamos en los zapatos de los jóvenes y les ayudemos y hablemos, y a mí me gusta ser amiga de mis hijos y me gusta mucho aconsejar a jóvenes, pero hay momentos en los que debemos de oponernos al pecado y hacer frente a aquellas altimañas de Satanás, ¿verdad? Es hora de que nos opongamos y no permitamos ya más destrozos a la familia, al ministerio, a nuestra familia principalmente, ¿verdad? Es necesario vestirnos con la armadura del Señor. Y usted conoce la armadura del Señor: el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la coraza de la rectitud, el calzado de la preparación de la paz, la espada del Espíritu Santo. Usted lo conoce, ¿verdad? Usted sabe eso, y por cuestión de tiempo pues no nos pondríamos, sería otro tema, ¿verdad? Por ejemplo, el casco o el yelmo de la salvación usamos cuando recordamos en todo momento que somos salvos, ¿verdad? Que no permitimos aquellos dardos del enemigo que nos están bombardeando y que nos están condenando, ¿verdad? Por eso nosotros nos ponemos, por un ejemplo, ¿verdad?, el casco de la salvación. Tenemos otra sección en la palabra preparar, que es apartarse. ¿Apartarse de qué? Apartarse de los malos caminos. Proverbios 16:7 dice: la senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Mis amados, Jesucristo volverá. Y ese día glorioso, nosotros los heraldos debemos de estar listos para emprender ese viaje. Eso es lo que esperamos. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo. Es vestirnos con vestiduras blancas y estar impecables. Es no descuidar nuestra propia salvación y la salvación de los que amamos, primeramente, ¿verdad? Y eso solo lo vamos a lograr teniendo nuestra propia comunión con el Señor. Es conociéndolo a Él. Y yo le repito, es tremendo acostumbrarnos a pecar. Llegar a un punto que el pecado sea parte de nuestra vida y no nos damos cuenta. Y tal vez ya rato nos desviamos del camino, tal vez ya rato no estamos agradando al Señor y ya no nos damos cuenta. Ya nos acostumbramos al pecado. Tal vez predicamos, enseñamos, conquistamos almas para el Señor, pero ya Él no está con nosotros. Ya Él no va con nosotros. Nos acostumbramos a murmurar de todo y de todo, señalando, juzgando, haciendo de todo sin misericordia. Y tal vez alguien diga: bueno, yo no murmuro, pero tal vez está lleno de rencor. Tal vez está lleno de falta de perdón. Y ¿sabe qué es lo peor? Que así tomamos Santa Cena muchas veces. Y alguien dirá: bueno, yo no padezco de ninguna de esas cosas, gloria a Dios. Pero tal vez hay soberbia. Tanta que ni siquiera se reconoce. Nos creemos tan humildes que se volvió soberbia. Y al soberbio Dios lo ve de lejos, pero lo ve. Hay un látigo en estos tiempos que está golpeando no solo a jóvenes. Y tal vez es un tema escabroso, no fácil de hablar. Y muchos lo saben, que es la pornografía. Y tal vez se esconde ahí
en el secreto de la habitación. Nadie lo sabe, es oculto y trae otras cosas, va empeorando cada día, pero, pues nadie lo sabe. Y así, bueno, alguien se puede atrever a ir y a predicar la palabra del Señor. Y eso es pecado. A eso no le agrada al Señor. Entonces, pero Él tiene la medicina. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces debemos de reflexionar en todas esas cosas. Aconsejar, velar, porque todo eso sea erradicado. Orar, arrodillarse, hacer ayunos, pelear la batalla. ¿Sabe qué? El enojo es otra cosa, la ira, la pereza, eso no le agrada al Señor. Y a veces lo vemos como algo que no significa mucho y que podemos vivir así, pero eso no le agrada al Señor. 1 Corintios 1:10 dice: os suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que mantengáis unidos en un mismo pensar, en un mismo propósito. Y a veces propiciamos la división entre hermanos, en el mismo ministerio, hasta en la familia. Y la división es algo que no debe de haber en la casa de un cristiano. Otro punto importante en esta palabra es limpiar. ¿Y qué es limpiar? Limpiar es barrer, es quitar suciedad, inmundicia o de algo, de alguien. 2 Corintios 7:1 dice: teniendo pues tales promesas, amados míos, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es nuestra falta? ¿Cuál es ese pecado oculto con el que peleamos, que a lo largo solo nos desanima, nos aparta, nos desgasta? ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que estamos a tiempo de enderezar. Hoy es una alerta. No es detenernos y decir realmente yo estoy tan contaminado que yo mejor ya no vuelvo a ir a una actividad o a ir a predicar la palabra, yo ya no merezco esto, yo estoy contaminado. No es eso el punto. El punto es hoy decir: Señor, aquí estoy, yo entrego estas áreas que tengo, las entrego a ti, yo me limpio en el nombre de Cristo Jesús, pero yo quiero ir preparado a preparar a otros. Yo quiero prepararme a mí primero para poder ir y preparar a otros. Yo no quiero llevar pecados ocultos dentro de mí, que a la larga solo me va a traer problemas y dificultades, porque a la larga me voy a secar. Se va a evidenciar en mí que hay pecado, que estoy jugando, que estoy haciéndome el desentendido a sabiendas de que le estoy fallando al Señor. Otro punto importante, me encantó, dice buscar. Salmo 9:10 dice: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandona a los que te buscan. Porque tú, Señor, usted puede repetir conmigo: tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y jamás es jamás. Si nosotros buscamos al Señor arrepentidos, el Señor no nos va a abandonar. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de desánimo, en estos tiempos que hay tanta dificultad en todo aspecto, tanto tiempo, nuestros jóvenes encerrados, nosotros mismos encerrados, escuchando noticias de una cosa, de otra cosa, malas noticias a veces, pero nosotros debemos irnos a buscar las buenas noticias. ¿Y dónde están las buenas noticias? En la Biblia. Ahí hay buenas noticias para nosotros. Y si nosotros ponemos por obra las promesas y creemos en las promesas del Señor, que son sí y amén,
nosotros vamos a poder salir adelante victoriosos, porque la venida del Señor está pronta y nosotros debemos estar preparados. Volver es otro punto importante. ¿Qué es volver? Es regresar al punto de partida. Jeremías 2:2 dice: Jeremías, ve y dile de mi parte a todos los habitantes de San Pedro Sula. Yo recuerdo, pueblo de San Pedro Sula, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada. El problema fue que se fue apagando ese amor por nuestro amado, que nos fuimos apartando poco a poco de la presencia de Él, porque las muchas dificultades, las deudas, la enfermedad, el luto, nos fue apagando y nos fuimos olvidando de aquella intimidad que teníamos al principio con el amado. Y Él está esperando por su novia. Él está esperando tener amores. El amado, el que dio su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, el que dio todo por nosotros y el que está ahí a la expectativa de escuchar nuestra voz. Debemos volver. Debemos regresar al punto de partida. ¿Y sabe qué nos trae eso? Vamos al siguiente punto. Dice: yacer es descansar o reposar. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Solo allí vamos a encontrar paz. Solo en Cristo Jesús vamos a encontrar reposo. Solo ahí vamos a poder llevar la carga que a veces tenemos que llevar, la cruz que muchos tenemos que llevar. Solo acercándonos a Cristo Jesús y descansando en Él, descansando en sus promesas, solo así vamos a poder avanzar. Y para terminar con estos puntos de la palabra, preparar, que solo ahí encierra, esta es parte de lo que encontré, pero hay mucho más ahí. Dice seguir. Santiago 1:12 dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando lo supera le da premio, y el honor más grande que puede recibir es la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. ¿Habrá algún premio mejor que el premio de la vida eterna? No lo hay. Las cosas de este mundo son pasajeras. Las aflicciones son pasajeras. Las alegrías, los placeres, todo es pasajero. Pero realmente lo eterno es lo que nos debe de importar. La vida eterna es el mejor premio que Dios nos puede dar en recompensa de la fidelidad nuestra y la perseverancia en todo tiempo. En todo tiempo, porque nosotros debemos de ser tenaces, perseverantes en todo tiempo. No importa cómo están las cosas en nuestro país, no importa lo que esté sucediendo en el mundo entero, pero nosotros tenemos que ser perseverantes en Cristo Jesús. Debemos de avanzar. Avanzar como viendo al invisible y en pos de la promesa, en pos de ese regalo que tanto estamos esperando. Avancemos hacia la recompensa. ¿Sabe cómo? Yendo en pos de las huellas de Jesús, sin detenernos. Por muy fuerte que sea la tormenta, mi hermano amado, siga adelante y siga adelante, por muy fuerte que sea la tormenta, porque está pronto a pasar. Y por muy oscura que se mire la noche, está pronto a amanecer. No se detenga. No se detenga. Preparar el camino y enderezar calzada significa quitar obstáculos, extender la alfombra roja para la llegada del Señor. Y el desierto, ahí habla del desierto. Es una ilustración de las pruebas y los sufrimientos de la vida. No somos inmunes a eso, pero estas cosas no deben de obstaculizar nuestra fe. Isaías dijo al pueblo que se preparara para ver la obra de Dios, y Juan el Bautista utilizó esas palabras cuando exhortó a la gente a prepararse para la llegada del Mesías. Y nosotros las utilizamos ahora.
para decirle a la gente que no se detenga, que avance, que pronta está la llegada del Rey. Vamos a ver algunas características de Juan el Bautista. Un hombre que vivió para exponer el Evangelio del Señor y que Dios nos ayude y nos respalde para nosotros poder prepararnos antes e ir a conquistar almas para Cristo. Y tomar ejemplo de ese hombre que no fue perfecto, pero que fue un gran hombre, que dio todo por aquel hombre justo y santo, que preparó el camino para la venida del Señor. Las características de Juan el Bautista, vamos a ver algunas. Dice que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Lucas 1:15. Lea conmigo. Dice, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Desde que nosotros nacimos de nuevo, estamos o deberíamos estar llenos del Espíritu Santo. Miren un solo versículo, cuántas características, ¿verdad? Qué bonito que se diga así de nosotros y que sea así. Dios nos ayude, ¿verdad? Para que el testimonio nuestro sea ese, para que en la iglesia, para que en los trabajos, para que en las calles, para que en todos lados se diga, no, pero es que ellos están llenos del Espíritu Santo. Ellos llevan la presencia de Dios, no necesitan ni hablar. Sus actos, sus hechos demuestran que ellos tienen la presencia de Dios. La presencia de Dios va con ellos donde ellos van. ¿Será que dicen lo mismo de nosotros? ¿Será que van a decir de lo mismo de nosotros en enero, cuando pase la Navidad? Hay fiestas navideñas, tenga cuidado, porque dice que a Juan se le dijo, no tomará vino ni licor. Deje a los demás que no conocen de Cristo, pero usted dé testimonio del Señor. No deje que esa atmósfera de aquello sentimental, aquellos recuerdos y todo lo envuelvan. Mejor que lo envuelva siempre la presencia del Señor y usted sea portador de esa presencia donde quiera que vaya. Todos los ojos están puestos en nosotros, somos cartas leídas y debemos de dar buen testimonio del Señor. Que todo lo que hablamos sea digno del Señor. Que todas nuestras palabras sean para edificar. Que si nosotros escuchamos que otro murmura, callemos. Que si nosotros escuchamos otro dice chistes que no son adecuados, nos apartemos mejor. Demos testimonio del Señor. Otra característica de Juan el Bautista es que reconocía autoridad. Dice Marcos 1:7, predicaba de esta manera, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Él tenía un ministerio y a él lo seguía mucha gente y creía en la palabra que él predicaba, pero él no se tomó ninguna gloria para él. Él reconocía autoridad, él reconocía que había uno más grande que él y nosotros debemos de salir a las calles y a veces se dan sanidades, se dan milagros, la gente a veces acostumbra a adular, decir esto, nosotros no tenemos que tomarnos esa gloria para nosotros, nosotros debemos de reconocer autoridad, nosotros estamos bajo autoridad y el único poderoso y el único que merece toda la gloria y honra es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros predicamos el nombre de Jesús. Eso es lo que debemos de predicar siempre. Pero también aquí en la tierra hay autoridades que el Señor ha puesto. Y debemos sujetarnos y debemos reconocerlas, ¿verdad? Entonces, los líderes también son humanos, cometen errores. No debemos de andar juzgando por los errores que cometen, ni diciendo, no, yo no obedezco porque realmente está cometiendo. No, ese no es problema nuestro. Ese no es problema nuestro. Nosotros debemos de estar bajo autoridad. Son hombres, son humanos, pero el Señor los puso. El Señor los puso. El Señor quiere que estemos ahí, que aprendamos de lo que ellos tienen. Aprendemos de lo bueno y lo malo. No es problema nuestro juzgar.
ni murmurar, ni decir, ni querer censurarlos y criticarlos y cambiarlos y todo eso. Ese no es el detalle. Juan reconocía autoridad. Y sabe algo, a veces para algunos aquí no hay, gracias a Dios, el Señor, pues por lo menos yo me siento muy afortunada de estar con mi amado liderando un equipo tan sujeto y tan lindo, ¿verdad? Pero hay en algunos lugares tal vez donde no reconocen al que el Señor pone, al que el Señor envía, y el que no lo reconoce ni lo recibe, tampoco recibe el que lo envió. Hay otra característica de Juan, que es la humildad. Juan dice, Juan el Bautista decía, en Juan 3:30 lo vemos que dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. La versión Kadosh dice, él tiene que ser el importante y yo dejar de serlo. Mire qué lindo, mi amado. Nosotros a veces todo el empeño es, wow, ¿qué se dice de nosotros? ¿Qué es lo que se dice de nosotros? ¿Dónde aparecemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué frase se copia de nosotros? O sea, no somos nosotros los importantes. El Señor es el importante. Pero para que nosotros podamos crecer en lo espiritual, debemos de reconocer el señorío de Dios y dejar que Él crezca en nosotros. Y nosotros menguemos. ¿Menguar qué? Menguar la carnalidad. Y que crezca el Señor en nosotros. Para que Él nos use como vasos de honra. Como instrumentos suyos. Porque cuando nosotros damos un buen mensaje a la gente. Cuando nosotros, el Señor nos usa para milagros, para sanidades, para todo lo que ocurre allá donde andamos. Nosotros tenemos que dejarnos usar. Agradar a Dios siendo vasos de honra, dejando al Señor que Él lo haga, porque nada de lo que sucede por nosotros, a causa de nosotros. No, todo lo hace el Señor y a Él sea la gloria y la honra. Hay que ser humildes. La humildad debe de ir de la mano con nosotros. Y Juan también era obediente. Dice Mateo 3:13. Uno de aquellos días desde Galilea Jesús fue al Jordán con el propósito de que Juan le bautizase. El 14 dice, pero Juan se resistía diciendo, ¿cómo vienes a mí? Soy yo quien necesito ser bautizado por ti. Mateo 3:15 dice, Jesús le respondió, no te opongas, porque es necesario que cumplamos así la plenitud de justicia. Y dice que Juan cedió entonces. ¿Sabe qué? Cuando nosotros colaboramos a los planes cuando nosotros somos obedientes, colaboramos a los planes, que los planes de Dios se desarrollen de acuerdo a lo que Él ya estableció. Eso es lo que sucede. Somos obedientes y el plan de Dios se cumple. No somos obstáculos. Nosotros tenemos que ceder. No guste o no nos guste, si el plan que se lleva a cabo no es lo que nosotros teníamos en la agenda. Hay que ceder. Hay que ceder, hay que dejar que sea el Señor el que hace nuestra agenda. Y nosotros solo decir sí y amén como buenos soldados. Siempre decir heme aquí. Sí, Señor. ¿Se acuerdan? Sí, Señor. Así como buenos soldados. Juan el Bautista era sencillo, tenía sencillez. Marcos 1:6 dice, y Juan llevaba un vestido de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas silvestres. Miren, no dice que Juan andaba preocupado en todas las boutiques buscando cómo vestirse atuendo elegantísimo para poder verse bien ahí donde predicaba en las grandes multitudes. Yo no digo que tiene que andar todo sucio, no, hombre. Hay que andar bien bañadito y desparasitado siempre. Pero lo genuino suyo, y es una característica que tiene Queruso, que tiene evangelismo, que somos sencillos. No perdamos esa sencillez. Sí, si podemos andar bien vestidito, gloria a Dios.
pero si no bien lavadita su ropita y mejor que su vestidura espiritual esté tan pulcra, ¿verdad? Y comía langostas y miel, no andaba ahí pidiendo manjares a la hora de la comida, a lo que le toque, donde le toque y cuando le toque. Dice un hermano del equipo, yo me doy cuenta cuando alguien realmente es queruso, es cuando dice vamos para tal parte donde predicando y qué vamos a comer y dónde vamos a dormir y en qué nos vamos a ir. Vamos con todo. Siempre tenemos que estar dispuestos al servicio del Señor y debemos de saber que el Señor siempre provee y no tenemos que andar viendo el proceso de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a dar, qué nos van a... No, nosotros vamos con todo nuestro corazón dispuesto. Un solo objetivo llevamos, conquistar almas para Cristo, restaurar, traer almas de las tinieblas hacia la luz. Un objetivo. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Y eso es lo que nos debe de importar. ¿Cómo sucede? No nos importa. Si estamos bajo el sol, bajo la lluvia, o no nos tratan muy bien, o nos tratan bien, entonces no importa. Nosotros somos soldados de Cristo. Y somos sencillos. Gloria a Dios. Juan el Bautista tenía credibilidad. Y eso es bien importante hasta en los trabajos, en el reino, en todos lados. Es importante nuestra palabra. Juan 10:41 dice, acompáñenme, muchas personas fueron a verlo y decían, Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Repita conmigo, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo Jesús era verdad. Todo lo que dijo de Jesús era verdad. Y mucha gente de aquel lugar creyó en Jesús. Y muchos a veces andan afanados. Muy afanados por los milagros. Y está bien, excelente, esperamos eso, que cada campaña evangelística, que cada vez que abramos nuestra boca, que lindo fuera, que lindo es que la gente se sane, que la gente se levante, se restaure. Eso es nuestro objetivo, pero es que nosotros no somos los que hacemos los milagros los hace el Señor. Pero qué importante es que lo que nosotros digamos sea verdad. Dice que lo que ellos decían, pero lo que dijo de Jesús era verdad. Nosotros tenemos que decir la verdad a donde vayamos. ¿Y cómo podemos decir la verdad? Basados en la Escritura. En el escrito está. No hay cosa que te dé mayor credibilidad que hablar la palabra escrita. Que todo lo que hablemos sea de Jesús y sea la verdad. Tal vez alguien dirá, Dios mío, qué débil soy, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo a predicar la palabra del Señor? Pero déjeme decirle que aún esos grandes hombres tienen debilidades. Mire que dimos muchas características de Juan y deben de haber muchas más. Pero le vamos a dar una debilidad de Juan el Bautista para que se me anime. Para que mire que el Señor no mira lo débil de nosotros. Él es misericordioso. Dice Mateo 11:2. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Aquel hombre que predicó de Jesús, que venía pronto, que preparó el camino y todo, en su momento de prueba, dudó. Dudó. Fue incrédulo. Mire usted. ¿Cuántos de nosotros en el momento de prueba dudamos del Señor? ¿Será que está conmigo el Señor? ¿Será que me olvidó? ¿Será que esto? ¿Será que el otro? Y son cosas que a Dios no le agradan, sí, pero el Señor tiene misericordia. Y eso fue, por esa razón, yo le toqué este punto.
porque mire que el Señor le dio una respuesta. El Señor puede haberle quedado en silencio y como el negrito aquel, ¿verdad? Bueno, Él le dio una respuesta, dijo Mateo 11:15. Le dijo Él a los discípulos: los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres les anuncian las buenas nuevas. O sea, les dijo: miren, cuéntenle que están sucediendo milagros, realmente yo soy el Cristo. Que no dude, ¿verdad? El Señor no se enfadó. Y sabe algo que me llamó la atención también, que cuando se fueron los discípulos, le recordó prácticamente a la multitud quién era Juan, como para que no se lo quedaran despellejando allí, ¿verdad? Los demás hermanos, diciendo: wow, que dudó, porque qué fácil somos para criticar. Y en Mateo 11:11 dice: os aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. O sea, como que les dijo, sí, cometió un error, dudó, pero es un hombre íntegro, es un hombre que habla la palabra del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo es que el Señor, aún nosotros siendo débiles, Él mira en nosotros nuestras virtudes. Me conmovió esa parte, porque sí cometemos errores, ¿verdad? Son errores y seguramente Él cometió muchos más errores porque era un humano. Pero ahí estaba el Señor restaurando, ahí estaba el Señor animando, ¿verdad? Y dando, recordando el buen testimonio de Juan el Bautista. Mis amados, ruego al Señor que hayamos aprendido en esta enseñanza que debemos de esforzarnos un poco más, debemos de prepararnos para poder ir y preparar el camino para otros. No podemos ser irresponsables, como le decía al principio, y solo ponernos un uniforme y salir a las calles y gritar a los cuatro vientos que Jesucristo viene pronto. Eso es lo más deleitoso de hacer, pero antes hagamos una reflexión en nosotros mismos, una autoevaluación y pensemos en qué hemos fallado al Señor, qué es lo que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero que sí podemos hacer mejor y el Señor va a restaurar nuestras vidas, el Señor va a prepararnos, el Señor nos va a dar todas esas armas poderosas que necesitamos para poder ir predicando por las calles su evangelio conforme a su voluntad, ¿verdad? Y yo quiero ministrar esta palabra esta noche. Yo le ruego a usted ahí en su casita que a las hermanas que busquen su velo, ¿verdad? Y que podamos orar al Señor en esta noche, que no haga una simple oración, ¿verdad? Sino que usted se vaya allí y busque cuáles son las cosas, ¿verdad? Que en las que deberíamos de prepararnos y empezar a guerrear por aquello, ¿verdad? A enfrentar, a combatir, a oponerse al enemigo, a velar porque su familia esté bien, a velar porque sus hijos conozcan del gran Dios, de no descuidarnos de que la presencia del Señor esté en nuestra casa, de hacer un altar ahí, de levantar banderas, de enseñarle a nuestros hijos perseverancia, de hablarles que aún en tiempos de dificultad el Señor está con nosotros, de que no debemos de apartarnos, pero también que qué importante es limpiarnos, que qué importante es tener una búsqueda, no conformarnos con poco o con nada, sino tener una búsqueda del Señor, apasionarnos por el Señor, volver al primer amor, porque sí, el Señor, Él quiere de nosotros ese enamoramiento, esa pasión para buscarle. No seamos simples oidores de la palabra, seamos hacedores de la palabra. Escudriñemos en qué estamos desagradando al Señor y volvamos a Él con un corazón contrito y humillado, porque la palabra dice que el Señor no despreciará un corazón contrito y humillado.
Usted, si usted lo desea en este momento, yo siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Usted arrodíllese allí y dígale: Señor, muéstrame, ayúdame a enfrentar ese gigante que está ahora destrozando mi familia, mi hogar, mis hijos. ¿Cuál es ese gigante que está ahí en la casa, que se ha levantado contra usted, que es hijo de Dios? Se ha apartado usted, se ha dormido, se ha conformado, se ha vuelto tan acostumbrado al pecado que ya ni cuenta se da. ¿Sabe? Por eso es que a veces no podemos descansar y estamos oprimidos, estamos cansados de tanto luchar, porque luchamos con nuestras propias armas. No, pongámonos la armadura de Dios, busquemos la armadura de Dios y pongámosla. Y volvamos y preparémonos y hagamos un análisis y reconozcamos nuestro estado. Y cuando ya hayamos reconocido el estado en que estamos, en la presencia del Señor, le hemos buscado y ya hemos sentido otra vez esa presencia de Él, que sentimos que apenas balbuceamos y que no podemos ni hablar porque nos inunda su presencia. Y que entonces cuando estamos ahí, en ese momento, así como estaba Ana, ahí que apenas, dice la palabra, balbuceaba, entonces ahí lo va a llenar el Espíritu Santo. Allí va a ser lleno completamente. Entonces de allí sí se va a poder levantar y con toda la armadura puesta va a poder salir a las calles y pregonar a los cuatro vientos que Jesucristo viene pronto. Y va a poder decir con su frente en alto: Maranata, Maranata, Maranata. Va a poderlo decir a los cuatro vientos, porque no se va a sentir juzgado por el enemigo, porque ya se limpió, porque ya se reconoció débil delante de Dios. Es necesario hacer un paréntesis en nuestra vida y preguntarnos si el Señor va con nosotros todavía o ya ratito se quedó. Es necesario, porque el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y reconocer que somos pecadores es humildad. Y luego, así como Juan el Bautista, lleno de virtudes, lleno del Espíritu Santo, con humildad, sujetos en obediencia, con sencillez de corazón, hablando la palabra escrita. Es que lo que sucede es que Jesucristo viene pronto y nos afanamos a veces tanto por las cosas materiales, nos afanamos tanto por lo que hacen los demás, por lo que pasa a nuestro alrededor, y nos consume nuestra alma la preocupación. Nos preocupamos mucho. No nos preocupemos, ocupémonos orándole al Señor. Si no hay oportunidad de salir en aquel momento cuando nosotros deseamos a las calles a pregonar la palabra del Señor, entonces doblemos rodillas y digámosle al Señor que toque a su pueblo que no le conoce. Es que no nos podemos conformar. Es que no nos podemos detener. Es que no podemos estar solos pensando que haya una actividad un sábado de repente y que pase alguien por ahí. No, debemos despertar, doblar rodillas y clamar a Dios que su pueblo se arrepienta y preocuparnos por eso sí, por quienes de nuestra casa, de nuestra familia no conocen de Cristo. Insistir una y otra vez, exponiendo la palabra del Señor. Vamos a orar para cerrar esta enseñanza y que sea el Señor poniendo en usted el querer como el hacer. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo en esta noche rogándote a ti, mi Dios, rogándote, pidiéndote misericordia, Señor, pidiéndote en el nombre poderoso de Jesús que nos des la oportunidad
de poder reconocer nuestros pecados, Señor. Arrepentirnos, Padre, de todo corazón, de lo que hemos estado haciendo mal, mi Dios. Perdónanos, Señor, si hemos ido a pregonar tu palabra estando en pecado. Perdónanos, mi Dios. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que nos restaures, que nos prepares nuestro corazón, mi Dios, para poder ir a preparar el camino para el que no te conoce, a preparar el camino para tu venida, Señor, a preparar aquellos corazones que no te conocen, mi Dios, a exponer tu palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús yo te suplico esta noche que tomes el control absoluto de nuestra nación. Que no nos olvidemos que debemos de estar orando y orando y orando y clamándote a ti, Señor. Que nos humillemos delante de tu presencia y que tú vas a hacer milagros. Milagros grandes en nuestra ciudad, en nuestra nación, Señor. Y que se dirán cosas mejores de ella, Padre. Honduras es tuya, Señor. Dios mío, cada hogar nuestro es tuyo, lo ponemos en tus manos, ponemos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos en tus manos, Señor. Que haya un avivamiento, Señor, que haya un despertar en nosotros, Padre, para que podamos seguirte conscientes de que debemos de buscar la paz y la santidad todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, mi Dios. Yo te lo pido que esta noche derrame tu Espíritu en nosotros, Señor. Que seamos llenos completamente del Espíritu Santo y que podamos tener paz y reposo. Que descansemos en ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Pongo todas las necesidades de mis hermanos en tus manos. Todas, Señor. Necesidades económicas, necesidades, Señor, problemas de enfermedad, de tristeza, depresiones, todo eso no es nuestro, Señor. Eso lo ponemos, esas cargas las ponemos a tus pies, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, te bendecimos, te agradecemos por tu presencia, por el tiempo que nos das. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, mis amados. Agradezco el tiempo que usted ha prestado, sus oídos, su atención para escuchar la palabra del Señor. Le agradezco, le envío un saludo de parte de mi esposo. Sigamos adelante, les amamos y les bendecimos. Un gran abrazo a la distancia. Amén y amén. En los collados, el valle y la ciudad, escuché toda senda el mensaje de Jehová. La hora ha llegado, el mensajero alzó su voz, proclama en el desierto la palabra del Señor. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Sendas todo valle rellenar, allá en todo monte el Señor caminará. Caminos de justicia mostrará con su perdón, los padres y los hijos volverán su corazón. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. ¿Cuántos quieren preparar el camino al Mesías?
conmigo, Señor, regresa pronto. Ven por tu iglesia. Aleluya. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció.